toda la creación cante a una voz de generación en generación. Grande es el Señor, digno de suprema adoración. Proclamamos hoy de tu bondad, mis labios tu justicia alabarán. Hermanos, que el Señor les bendiga. La verdad que hemos pasado unos momentos bien agradables en nuestra primera reunión. Me ha gustado mucho verlos jugar, porque de alguna manera lo que vamos a estudiar hoy día tiene que ver con relación con eso, con algo que tiene que ver con lo físico. El hermano Hugo ya decía que en este primer semestre probablemente vamos a tener algunas charlas de algún médico, no geriatra, pero sí médico general, que de nuestra iglesia, que nos va a ayudar de alguna manera para que, yo creo que aquí la mayoría de nosotros toma algún medicamento, ¿no es cierto? El que no toma, pucha, que el Señor le bendiga, pero yo creo que el resto, nunca me imaginé que iba a ir al Cefán a buscar una bolsita con medicamentos. Eso era algo que nunca no iba a pasar yo por eso. Hoy día estoy pasando por eso, así que, bueno. Entonces vamos a hacer eso y vamos a ver si conseguimos algún otro profesional que nos haga algún otro tipo de charla. Quisiera hacerles recordar que el domingo pasado estuve en los dos cultos. Entonces estuve muy atento escuchando el sermón. Fíjense que el pastor Jensen estaba hablando acerca de el terapeuta y el paciente. No sé si se acuerdan ustedes. Y él decía que una de las primeras cosas que el terapeuta tiene que hacer cuando se enfrenta al paciente es hacerle entender su realidad. ¿Dónde está en ese momento de su vida? Y una vez que ese paciente se da cuenta de lo que es y lo que está pasando en ese minuto, entonces recién se puede ahí, con esa base, empezar a construir, a avanzar, haciendo los cambios necesarios, ya sea cambiando algunos hábitos, tomando algunas decisiones para poder seguir adelante. Y él decía, porque siempre tenemos una idea o somos negativos en cuanto a aquellas cosas que nos pasan. De alguna manera, nada es tan complejo para nosotros. Si yo le preguntara si usted toma agua, usted probablemente me va a decir que sí. Vamos a ver más adelante si es que en realidad usted toma agua o no. Pero no tecito ni mate como tomo yo, sino que agua. El texto base que tenemos para nuestro estudio de hoy día se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. Yo voy a leer de la Nueva Versión de las Américas. Dice el texto ahí en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y a veces nosotros tenemos la tendencia a dejar de lado esa parte que es nuestro cuerpo. Generalmente en la iglesia creemos que todo tiene que ver con el espíritu. Todo es espiritual. Y la verdad que parte de esa espiritualidad también tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo.
Por eso les decía yo que me gustaba verlos jugar, porque de alguna manera estamos ejercitando ese cuerpo. El contexto de Primera de Corintios, yo creo que lo sabemos. Corinto era una ciudad que tenía 2 puertos, había mucho comercio, por lo tanto había bastante, digamos que los corintios tenían un buen pasar, ¿no es cierto? Pero había una decadencia espiritual tremenda. Parece que al tener más, entonces había una peor decadencia. Habían templos a por lo menos 12 dioses diferentes. Los excesos que se hacían allí en cuanto a la bebida, a la comida, en cuanto a la prostitución disfrazada, ¿no es cierto?, de adoración a un dios, eran frecuentes en esa ciudad. Ahora, ¿esto afectaba a los cristianos? Evidentemente que sí, ya esto había traspasado las paredes, ¿no es cierto?, de la iglesia, y Pablo tiene que llamarle la atención a los creyentes corintios acerca de su manera de comportarse. Fíjense que la primera cosa que él les dice, no saben, en las 60 dice, no ignoráis. Y fíjense que me parece que es como una ironía, ¿no es cierto?, lo que Pablo está haciendo allí, porque en este capítulo 6 usted se va a encontrar con 6 veces, por lo menos, en que Pablo les dice esta misma frase, no saben, a los corintios. Por ejemplo, si usted ve el versículo 2, allí dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? El versículo 3 dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? El versículo 9, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? El versículo 15, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Versículo 16, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Y luego el 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Fíjense, 6 veces en un capítulo que Pablo les está hablando, no saben. Según los entendidos, habría una carta que posiblemente Pablo ya les había escrito a los corintios. Una carta que nosotros no tenemos, pero que probablemente en esa carta le haya explicado acerca del tema del cuerpo, el destino, y todo lo que hoy día él les está reclamando en cuanto, ¿es que acaso ustedes no saben esto? Y Pablo también está apelando hoy día a nuestra sabiduría bíblica, ¿no es cierto? Al decirlo, bueno, ustedes no saben esto, no lo han visto, no lo hemos estudiado. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo le pregunto, bueno, ¿y cuál es la importancia del templo? ¿Cuál sería la importancia que tenía el templo para los judíos? ¿Sabe? Yo creo que nosotros no alcanzamos a dimensionar eso porque nosotros no somos judíos. Pero para ellos era la base de toda su historia. Desde el principio, por ahí en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9, ahí en ese capítulo 25 de Éxodo, el Señor está hablando a Moisés, y le dice en el 8, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Fíjese que lo que el Señor está diciendo aquí es que Él quiere que le hagan un santuario, y la idea de ese santuario, la idea de ese habitar entre ellos, entre ustedes, no es una idea del hombre. Partió con una idea de Dios. Ni siquiera las medidas, ni siquiera el mobiliario, ni siquiera los materiales
fueron idea del hombre, sino que siempre fue idea de Dios, con el propósito único de habitar entre su pueblo. Usted se acuerda del templo más adelante, ¿no es cierto? Cuando ya el pueblo de Israel se estableció, David, mirando, yo me imagino por una ventana, vio que estaba ahí el tabernáculo y se encontró con que ellos estaban viviendo en estas casas artesonadas, estas casas artísticas, tan lindas que ellos tenían, mientras que la presencia del Señor estaba ahí en una carpa. Y entonces decide hacer un templo. El profeta Natán le dice que él no puede porque es un hombre de guerra, y entonces le dice sí, que su hijo Salomón va a ser el que va a construir el templo. Vemos después esa construcción del templo, vemos la destrucción del templo, vemos otra vez la reparación del templo, y al final, en el año 70 después de Cristo, vemos que ya el templo ya no existe más. Pero la presencia del Señor se había ido. Fíjense que aquí pasa algo interesante, porque en el Nuevo Testamento nos encontramos con que Jesús encarna el propósito del tabernáculo original. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Allí donde dice que el Verbo se hizo carne y habitó, fíjense que ahí hay una palabra que, no sé, pastor, es inventada, ¿no es cierto? Esa palabra se tabernaculizó. Es para dar a entender el sentido de ese primer tabernáculo, de ese habitar entre ellos. Se estaba cumpliendo en la vida de Jesús. Y fíjese que el mismo apóstol Juan, en su carta primera, él dice: y nosotros lo vimos, lo tocamos, caminó entre nosotros. Creo que el pastor Jensen por ahí dijo: hasta le tomamos el olor. ¿Ah? Para algunos a lo mejor era simplemente ver a Jesús. ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo, que se subió a un arbolito para mirar, un sicómoro, ¿ah? Para mirar a Jesús, le bastaba con mirarlo. Yo, que soy kinestésico, que me gusta abrazar, yo me imagino no haberle dado un abrazo al Señor. Habría sido algo maravilloso, ¿no es cierto?, lo que vivieron los discípulos del Señor. Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Jesús dice, 14, 15 y 16. Dice Jesús: si ustedes me aman, hablando a sus discípulos, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que esté con ustedes. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. Y luego vemos en Primera de Corintios, vemos allí en el 3:16, que Pablo nuevamente vuelve a decir: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahora entonces, la pregunta es: ¿nuestro cuerpo tiene algún valor? En primer lugar, nuestro cuerpo tiene valor porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, como lo dice ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27. Aquellos que hemos abrazado el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios ha enviado su Espíritu Santo para que habite en nosotros.
y así nos ha convertido en el templo del Espíritu Santo. Fíjense que esto también fue idea de Dios, no fue idea de nosotros. Y eso es lo maravilloso, como el plan de Dios, Él lo que ha buscado desde el principio es habitar en medio de su pueblo. Porque si volvemos nosotros al Edén, allí estaba, hablando con su creación. Antes de que se hiciera el tabernáculo, estaba ya esa nube en la cual estaba el Señor protegiendo a su pueblo, y ahí estaba su presencia. Claro que nuestro cuerpo tiene valor. Fuimos creados a imagen de Dios. El Señor ha enviado su Espíritu y Dios decidió habitar en nosotros. Ahora, estaría de más preguntar si nosotros cuidamos el templo, aquí donde nos juntamos. Yo me acuerdo que en la mañana, cuando llego el domingo, veo hermanos que están barriendo el exterior. Cuando uno entra también el templo está impecable. Y por ejemplo, yo sé que ahora, antes de irnos, como lo hemos hecho siempre, va a quedar todo lavado, va a quedar todo impecable y no nos vamos a... el que venga no se va a dar ni cuenta que nosotros estuvimos aquí, ¿no es cierto? Ese amor que sentimos por nuestro pueblo, por nuestro templo, también nos ha llevado a sacarle algunas enfermedades que ha tenido nuestro templo. Nuestro templo un día se enfermó y este piso se anduvo goteando por aquí en algunas de las salas. Tenía otra enfermedad también. Cuando yo llegué ya estaba enfermo, tenía una enfermedad de acústica. ¿Se acuerda que hemos venido al templo a trabajar para que hoy día podamos escuchar mejor? Y se escucha bastante mejor, aunque el proyecto final no está terminado, pero está mucho mejor la acústica que antes. Y el Señor nos dice a nosotros, bueno, ustedes también son templos. La pregunta es, ¿estamos cuidando ese templo donde habita el Espíritu Santo? La Biblia por lo menos nos dice dos cosas que no debemos hacer. En Efesios 4:30 dice, no entristezcáis el Espíritu que está en vosotros. Y también en Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Son dos cosas que no tenemos que hacer. Y lo otro que dice la Biblia también es que Él nos quiere usar como instrumento suyo. Y esto me hace acordar que allí donde trabaja mi esposa, en un jardín infantil, de repente me trae una guitarra. Me dice, mira, aquí una tía te mandó una guitarra para que se la afine. La tocan hasta que ya no da más. Y cuando ya no se puede más, llévasela a Saúl para que la afine. Yo la empiezo a afinar y se las mando de vuelta. Pero sabe, el Señor nos quiere usar a nosotros también como instrumentos. La pregunta es, ¿estamos afinados o estamos desafinados? Entonces, ¿cómo está nuestra mayordomía del cuerpo? ¿No sabéis, diría Pablo, que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes? Y si sabemos que tenemos un propósito dado por Dios, lo estamos cumpliendo. Me acuerdo una vez cuando estaba en el seminario, nos preguntaron qué estábamos haciendo allí. Un profesor nos preguntó para qué íbamos nosotros. Algunos íbamos con algún interés pastoral, otros con algún interés musical, pero hubo un compañero que me llamó mucho la atención porque cuando le preguntaron a él, dijo él, no sé a qué vengo, pero dijo, cuando yo sepa, espero estar preparado. Y sabe, yo escucho aquí que hay hermanos que están en el instituto bíblico, y quizás uno dice, bueno, es por estudiar, pero sabe, es una preparación porque el Señor nos quiere usar. Quizás el Señor no nos ha usado todavía porque no estamos preparados. Por lo tanto, debemos prepararnos para ser usados por Dios. No se olvide que somos instrumentos en las manos de Dios. Ahora, hablando del cuerpo.
yo tengo algunos datos que quiero compartir con ustedes sobre lo que es algunas cosas que nosotros como seres humanos a veces olvidamos. ¿Hacemos ejercicio? Algunos sí, algunos no. Tenemos un plan de ejercicio regular. Yo vi a algunos que se agacharon súper bien, ¿eh? Así que no hay problema. Otros, hay que trabajar el equilibrio, hay que trabajar, hay que hacer ejercicio. Fíjese, esto lo copié de por ahí de alguna parte, y dice, el ejercicio regular mejora el bienestar mental, reduce el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Y la nutrición? ¿Estamos comiendo como debemos? ¿Sabe? Tenía ganas de comerme un tercer sándwich y dije, mejor no. Mejor no, dije yo. ¿Ah? Quedan más. ¿Eh? Bueno, a lo mejor sí. ¿Tá? Pero necesitamos desarrollar hábitos, dice, alimenticios inteligentes. Incluso pequeños cambios en la elección de alimentos saludables pueden tener un impacto significativo en su salud general. ¿Saben? Encontraron el colesterol alto, 260. Me dijeron el máximo es 200. Así que en 3 meses bajé de 260 a 183. ¿Ah? Me dijo, usted se portó bien. Me dijo. Justo se casaba el otro día mi hijo y le dije, doctora, encuéntreme bien porque mañana se casa mi hijo. Se portó mal. Entonces me dijo, mire, se portó tan bien que mañana coma lo que usted quiera. Dije, no, si no se trata de eso, le dije yo. Se trata de sentirme bien, pero lo logré. Y otra cosa que me llama mucho la atención y que se lo dije en un principio. ¿Usted toma agua? ¿Se acuerda, hermano Hugo, que un día estábamos en la clínica cuando usted me llevaba allá a la de esa secta rara que visitábamos? La enfermera le hizo una pregunta a un anciano, no era un MEC, pero había un anciano allí, y le dijo, ¿usted toma agua? Y el anciano dijo, sí, sí. La señora de él que estaba al lado lo miró a la enfermera y le dijo, mentira. Mentira, no toma agua. Por eso no salga con su señora cuando vaya al médico. Pero fíjese que yo me he fijado que la mayoría de nosotros en esos temas miente, pero inconscientemente. ¿Eh? Porque yo también, como ese anciano, no tan anciano yo, podría haber dicho, sí, yo tomo agua. Hice la prueba. Agarré una botella de litro, no de plástico, de vidrio, la llené con agua, la puse en el refrigerador y los primeros días que intenté tomar agua me di cuenta que no pasaba del cuarto litro. Bueno, ahora ya me tomo 1 litro de agua y creo que tengo que tomar un poco más de eso, hasta 1,4 litros. Estaba leyendo el otro día que tenía que por lo menos tomarme 11 vasos, que son como 2 litros y tanto, casi 3 litros de agua. Sí, claro, es según el peso, dice. Así que yo debería estar, claro, yo debería estar tomando 11 vasos de agua al día. No, me voy a ahogar. Ahora, fíjese lo importante que es el agua. Nuestro cuerpo está compuesto por aproximadamente un 60% de agua, si no más. El agua ayuda a regular la temperatura corporal, aporta nutrientes a las células, lubrica las articulaciones, así nos podemos agachar bien, ayuda a prevenir infecciones y mantiene el buen funcionamiento de los órganos. Estar bien hidratado también mejora la calidad del sueño, contribuye a la cognición y el estado de ánimo. Cuando nos deshidratamos, podemos experimentar fatiga, dolores de cabeza, calambres musculares y dificultad para concentrarnos. La hidratación es fundamental para la salud y el bienestar general. Yo recién me entero de eso. No pensé que fuera tan importante mantenerse hidratado. Dormir. ¿Duerme bien?
Dice que un adulto debiera dormir un adulto sano, entre 7 a 9 horas por noche. Me da la impresión de que todos no... Yo creo que sí, yo creo que dormir, sí. Anda por ahí la cosa, ¿no es cierto? Deberíamos dormir un poco más. No me dejan dormir. Bueno, no le vayan a contar esto a mi esposa, pero una vez se le ocurrió llevarme al médico porque según ella yo roncaba y no la dejaba dormir. Y quería que me operara el médico. Y un día, estando en la casa, yo le digo, pero si tú también roncas. No, me dijo, yo no ronco. Y en una de estas se quedó dormida y un ronquido de ella la despertó. De ahí para adelante no me dijo nunca nada más. Así que ahora roncamos parejitos. Roncamos parejitos. Tenga la grabación. No, ustedes calladitos. Voy a leer algo que no es algo mío. Dice, el autocuidado cuando se aborda con un enfoque en honrar a Dios implica una cuidadosa atención a tu bienestar físico, mental y espiritual, como una forma de administrar la vida que Dios te ha dado. Se trata de encontrar el equilibrio en tu vida para que puedas servir mejor a Dios y a los demás. Entonces, la espiritualidad no se reduce solo a lo que ocurre aquí en el culto, sino que sabemos que Dios está siempre con nosotros, el Espíritu Santo está activo en nuestra vida y Él se interesa en todo lo que hacemos. Se interesa en lo que nos pasa en nuestra casa, lo que nos pasa en el trabajo. También se interesa en nuestros problemas, nuestros temores, nuestros fracasos. ¿Sabe? Él está interesado en saber aquello que nos pasa cuando no podemos dormir, esas preocupaciones que tenemos. Él se interesa en que nosotros le hablemos a través de la oración, busquemos hablar con Él y que Él nos conteste a través de su palabra. La verdad es que Dios no solamente quiere escucharnos a nosotros, sino que Él quiere intervenir y contribuir en nuestra vida. Y eso es maravilloso porque Él quiere seguir habitando entre su pueblo. Pablo concluye diciendo ahí en el versículo 20 de 1 de Corintios 6, pero me salté una parte que para mí es súper importante y que tiene que ver con el versículo 19. Dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Fíjese, cuando entendemos que somos simples mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Nos cuesta quizás ahora entenderlo cuando un día nos presentemos delante del Señor y Él nos pida cuenta por este cuerpo, por lo que hemos hecho con Él. Pero quizás no somos tan conscientes de eso. Yo me acuerdo que cuando recién me casé, perdí algo. Gané algo, pero perdí algo. Me acuerdo que me fui de la casa y un día le digo a Jacqueline, vamos a mi, y sabe que fue un choque sentir eso de que esa casa en la que yo había estado por 25 años, la que yo decía que era mía, donde yo podía abrir el refrigerador sin problema, donde estaba mi pieza, donde estaba mi cama, donde estaba todo lo mío, donde yo podía invitar a quien quisiera a la casa, en ese momento me di cuenta que nada era mío. Vamos a la casa de mis papás. ¿Se da cuenta? 25 años, recién me vine a dar cuenta de que esa casa no era mía. Bueno, cuando el Señor nos pida cuenta por este cuerpo, ahí nos vamos a dar cuenta de que somos administradores de este cuerpo. Dice su palabra que Él nos compró en la cruz. Pagó un precio por esa redención. ¿Cuál fue el precio? Su sangre, ¿no es cierto? ¿Sabe? A veces es bueno pensar eso a diario, que el Señor pagó un precio muy caro por nuestra vida. Entonces nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo y con nuestra vida lo que queramos.
Si bien nos hizo libres, como dice Pablo en los Gálatas, nos libertó de la esclavitud del pecado, pero no nos dejó para que hiciéramos lo que quisiéramos, sino que ahora somos del Señor y somos administradores de nuestro cuerpo. Pablo concluye diciendo: glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y la mayor glorificación es presentarse ante Dios como sacrificio vivo, santo y agradable. Romanos 12:1 nos dice esto. Y eso es solo posible cuando nos damos cuenta cabalmente del precio que pagó el Señor por nuestra redención. Ahora apliquemos algo a nuestra vida. Por último, preguntémonos con total sinceridad, con la mano en el corazón: ¿estoy tratando a mi cuerpo como el templo de Dios? ¿Estoy ignorando algunas señales que mi cuerpo me está dando? ¿Qué áreas de mi cuerpo necesitan un tratamiento urgente? Yo le invito a que usted lo piense, porque en eso vamos a trabajar en este semestre, en cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y le aviso que para los pastores es mucho más importante, porque el Señor los quiere usar mucho más a ellos, ¿no es cierto?, en el trabajo. Así que damos gracias al Señor porque nuestro pastor aquí, él puede agacharse bien. Así que vamos a orar y que el Señor nos ayude a entender que también nuestro cuerpo es parte de nuestra espiritualidad. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, te damos gracias, porque hay cosas que a veces las consideramos como secundarias, y sin embargo tu palabra revela que todo lo que somos, todo nuestro ser integral es importante para ti. Gracias, Señor, por cómo somos, por este cuerpo que tú nos has dado. Permítenos, oh Señor, que podamos usarlo para tu gloria. Señor, permite que podamos preocuparnos por él para mantenerlo sano, para mantenerlo como un instrumento afinado para ser usado por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Están todos tus santos te bendecirán.